Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la AMSI por la invitación. El objetivo de la presentación que vamos a revisar en los próximos 25 minutos es que hagamos un breve recorrido por las instituciones que han sido muchas, que han logrado llevar sus incidencias de neumonía a cero neumonías por cada 1000 días de pacientes ventilados. Lo que quiero es que nosotros revisemos que sí esto es algo posible, que se ha demostrado que sí se puede hacer, y que también nosotros hagamos un breve repaso en la memoria nuestra para ver nosotros cuál es nuestra responsabilidad y en qué podemos tomar acciones para que nuestras instituciones también cada vez se presenten menos complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, y obviamente la neumonía asociada a la ventilación ha demostrado que puede ser prevenible. Cuando nosotros hablamos de la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica, sabemos todos los hemos hecho en nuestros sitios de trabajo, que tenemos que incluir 3 diagnósticos importantes. El diagnóstico está basado en cambios radiográficos, cambios clínicos y cambios de laboratorio. Obviamente todos estos eventos ocurren después de 48 horas de que tenemos un paciente ventilado. Recordemos todos que la neumonía asociada a ventilación mecánica, para que nosotros podamos clasificar la neumonía como asociada a la ventilación, el paciente tiene que estar intubado o tiene que tener traqueostomía. Los pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva no se incluyen dentro de este grupo. ¿Qué hay de nuevo? Nosotros cuando ustedes revisan los artículos para hacer los diagnósticos de neumonía, siempre hay muchos artículos que nos han mostrado que el principal punto de conflicto es la interpretación de radiografía de tórax. Y pues el punto de conflicto está dado por algo que nosotros vemos todos los días en nuestros sitios de trabajo, que las técnicas son diferentes, las interpretaciones que le damos son diferentes. Entonces obviamente eso hace que no exista un consenso cuando nosotros vamos a determinar por imágenes radiográficas solamente si el paciente está infectado o no. Por eso yo los invito a que revisen la página del CDC de Atlanta. En este momento el CDC de Atlanta, en su página de vigilancia epidemiológica, tiene un algoritmo que va a empezar a funcionar desde el año entrante, desde el 2013. En ese algoritmo se excluye la radiografía de tórax para efectos de la vigilancia epidemiológica. Yo los invito a que lo revisen, solamente van a encontrar el algoritmo porque la guía de diligenciamiento ellos la están ajustando y hasta el año entrante saldrá en publicación. Cuando nosotros hablamos que qué le pasa a un paciente que ha sido infectado por neumonía asociada a la ventilación, encontramos muchos problemas claves. Los principales, el primero es que la neumonía nos va a prolongar el tiempo en ventilación mecánica y obviamente el tiempo en la estancia hospitalaria. ¿Cuánto tiempo prolonga? Depende de la institución que estemos y de la patología de base que tenga el paciente. Para nosotros, para Colombia, para Bogotá, el boletín de la Secretaría Distrital de Salud del 2010, que es el más reciente que tenemos en conocimiento, nos habla que en promedio, cuando un paciente se infecta con neumonía asociada a la ventilación, el promedio de días que dura más en el hospital es de 9.5 días. Entonces, sumemos cuánto nos valen 9.5 días más de hospitalización, con todos los gastos que implican en tener al paciente más manejo de antibióticos, más días de estancia, los costos para el paciente, los costos para la familia. Nosotros estábamos en un congreso hace 3 meses de seguridad en el paciente y se hizo un estudio donde determinaba cuánto gastaba un paciente de más cuando estaba hospitalizado, y se llegó a la conclusión que el gasto podía variar entre 80.000 pesos y 120.000 pesos por día en cada casa de un paciente, que nosotros sabemos que la mayoría de nuestros pacientes tienen recursos limitados. Los estudios económicos, muchos han coincidido en que cuando tenemos un paciente con NAV, se adicionan $40.000 a los costos de hospitalización. Estos $40.000 obviamente están calculados para países desarrollados, y la mortalidad promedio está en el 10%. Para nosotros como Bogotá, el promedio en este momento de mortalidad está en 6 días. Bueno, ahora nosotros decimos, pero ¿cuáles son los pacientes que más tengo que prestarles atención, o cuáles son los pacientes que más tienen probabilidad de adquirir neumonía asociada a la ventilación? Primero está relacionado con la edad. Los pacientes que tienen límite de edad, o los muy chiquitos o los muy viejitos, son los que más se infectan.
Segunda, es la causa por la cual está el paciente en cuidado intensivo. Si yo tengo pacientes de cirugía, de neurocirugía, de cirugía torácica o de cirugía abdominal, la probabilidad de que un paciente tenga neumonía asociada a la ventilación es mucho más alta. Por eso nosotros vemos que en las UCIs coronarias, ahorita les voy a explicar esta tabla, que en las UCIs coronarias las neumonías son mucho más altas, al igual que si tenemos UCIs de pacientes quemados. La posibilidad de que se infecten se vuelve mucho mayor. ¿Qué otra cosa va a incidir? Si nosotros estamos en un hospital universitario, la probabilidad es casi de 3 casos por cada 1000 días por encima de si el hospital no es universitario. Y si yo vivo en un país en vía de desarrollo, también tengo más riesgo. Entonces sumemos, cada uno piensa en la situación en que estamos y obviamente tenemos más o menos todo para que nuestro paciente se infecte. Esta tabla de incidencia a mí me gusta mucho porque aquí nos va a mostrar cómo se comporta la neumonía, cuál es la incidencia en Estados Unidos. Estos son datos aportados por el NHSN, antes el NICE, que es la institución que se encarga de la vigilancia epidemiológica en Norteamérica. Estos datos, cuando yo los comparo con los datos de Bogotá, aquí tenemos el promedio en Bogotá en el año 2009 y el promedio en el año 2010, uno se pone a mirar y uno dice, bueno, pero pues no estamos tan lejos de lo que logran las cifras gringas. Pues obviamente la diferencia no es tan alta, pero es que yo estoy hablando de Bogotá. Nosotros en Colombia no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que nos cuente cómo está el país en general, y todos nosotros sabemos que una cosa es cómo están los recursos que tenemos acá en Bogotá, tanto recursos económicos como recursos de personal, y la epidemiología de los pacientes es muy diferente. Estaba buscando para traerles una cifra aproximada de cómo no tenemos sistemas de vigilancia. El artículo que nos puede dar una luz de cómo se está comportando Colombia en general es el artículo del Grupo de Vigilancia Epidemiológica de las UCIs, que es el grupo Grubeco. Ellos recogieron información del 2007 al 2009 y encontraron que la tasa de neumonía asociada a ventilador por cada 1000 días podía variar de 10 a 20 casos. O sea, si nosotros analizamos los datos que nos da Grubeco en relación con las estadísticas gringas, pues ya no nos va tan bien. Esta columna habla de cómo se comportan las neumonías, y este dato nos los da la INIC. La INIC es una asociación también que se encarga de vigilancia epidemiológica. Esa asociación ya tiene muchísimos años y empezó en Argentina, y lo bonito de ellos es que ellos recogen esa información de los países que están en vía de desarrollo. Cuando uno analiza países en vía de desarrollo con recursos limitados como somos nosotros, uno dice, pues con ellos sí me puedo comparar, con ellos tienen más o menos los mismos recursos que nosotros. La epidemiología pues obviamente no es la misma, porque ellos tienen en cuenta países de Centroamérica, Suramérica, Europa y África, pero obviamente el hecho que tengan recursos limitados sí hace una aproximación muchísimo más cercana. Aquí están divididas en UCI adulto, UCI pediátrico, neonatal y UCI coronaria, como les dije anteriormente. En estas tablas de UCI, la UCI coronaria obviamente es la que tiene la mayor incidencia, porque los pacientes obviamente ahí la mayoría tienen cirugía torácica. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿yo cómo hago para que estos numeritos que están acá cada vez se vayan aproximando más a cero? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer mi institución? Entonces, lo que uno encuentra y que ya está demostrado es lo mejor es implementar guías. Implementar guías que se basan en 3 pilares. El primero es prevenir la broncoaspiración. Y entonces uno busca en las guías, bueno, ¿yo cómo prevengo la broncoaspiración? Hay muchísimas estrategias. Puedo colocar al paciente con elevación mínima de 30 grados, también puedo verificar todos los días que la presión del neumotaponador esté mínimo en 20 centímetros de agua, puedo también utilizar catéteres de aspiración subglótica. Cualquiera de esas normas están avaladas por la evidencia y han mostrado muy buenos resultados. Otra cosa que yo puedo hacer es disminuir la colonización. La colonización, pues obviamente ya todos sabemos que el uso de clorexidina es buenísimo, y si mi hospital tiene más plata, yo tengo posibilidad de que me compren más cosas, los tubos impregnados en plata, en los últimos estudios también han mostrado que la evidencia ha sido buena. Y también disminuir la ventilación mecánica prolongada. ¿Cómo puedo yo disminuir la ventilación mecánica prolongada? Pues lo que yo puedo hacer es generar protocolos donde yo evalúe, nosotros como terapeutas evaluemos todos los días qué tan listo está el paciente para ser extubado, y el momento en que esté listo para ser extubado, pues no nos encariñemos con el paciente y miremos a ver si lo podemos extubar un poquito más rápido.
O también el uso de ventilación mecánica no invasiva, la evidencia ha sido muy buena, especialmente en los pacientes que tienen algún problema en la arquitectura pulmonar. Pero entonces si nosotros decimos, bueno, eso ya está, pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Este artículo es de Lancet del 1999, este artículo ya tiene 13 años, tiene más que muchos ustedes de edad. Entonces cuando uno va a ver, uno dice, bueno, ese artículo que nos mostró, nos dice, si usted mantiene al paciente con la cabecera elevada, usted puede disminuir la incidencia de neumonía en su institución hasta en un 18%. Y uno dice, bueno, sirve mantenerlo elevado. Ahora preguntémonos todos, ¿qué tanto se mantiene elevado? Y eso no somos solo nosotros, ustedes buscan en las guías, en los estudios europeos, en los estudios norteamericanos, es el problema, es el mismo para todas las unidades de cuidado intensivo. Este otro artículo de New England Journal del 2000 nos dice, si usted le suspende la sedación a su paciente y evalúa si se puede extubar, los días de ventilación mecánica los puede disminuir. En este artículo particularmente lo disminuyeron de 7.3 a 4.9. Y entonces uno dice, bueno, pero si es que sí, ya está toda la evidencia, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos tantos casos de neumonía todavía? Y uno se da cuenta que es que definitivamente una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que hacemos en realidad. Entonces, ya después empezó a estudiar por qué era que la gente no tenía adherencia a las guías. Como dice el doctor Rosenthal de la INIC, de nada me sirve una guía si yo no la aplico. La guía puede estar muy completa y puede tener la mejor evidencia, pero si esa guía no llega al paciente no sirve de nada. En este artículo de Critical Care del 2003 quisieron evaluar por qué, es el caso del grupo de enfermería, porque el grupo de enfermería no se adhiere a las guías no farmacológicas para prevenir la neumonía asociada a la ventilación. Y lo que encontraron fue mucho. Las enfermeras que decían, no tengo personal suficiente, tengo muchas barreras físicas para adherirme a las guías. Por ejemplo, yo tengo miedo que si el paciente se despierta, el paciente se vaya a autoextubar, o se caiga, o se agreda. Entonces, obviamente hay muchas cosas que tener en cuenta antes de implementar una guía, porque el temor de las personas es temor en cosas que son reales. Entonces, ¿qué tenemos que generar? A la vez que hacemos la guía, tenemos que mirar cuáles son las posibles barreras, escuchar a todo el equipo, para hacer que el temor disminuya. Una vez no haya miedo, la guía se implementa. Y en este artículo que fue publicado en el 2010, este artículo mostraba cómo los médicos no querían suspender la sedación. Entonces, si no suspendo la sedación, pues ¿cómo voy a saber si el paciente definitivamente puede ser extubado o no? Entonces, obviamente, la resistencia es para todo el personal de salud que tiene que ver con el paciente, pero la resistencia está fundada en experiencias previas. Si yo ya sé que un paciente de pronto le pasó algo, tuvo un evento adverso y de pronto yo fui notificado por el evento adverso, obviamente eso va a hacer que la resistencia al cambio sea mucho más grande. Y entonces ahora nosotros decimos, bueno, ya sabemos que hay guías, ya sabemos que hay resistencia. ¿Cómo hacemos para que esas guías lleguen a mi paciente? En el año 2004, el Instituto para el Mejoramiento en la Calidad de Salud propuso una campaña que a mí me parece muy bonita, que se llama Salve 100.000 vidas. Y ese Salve 100.000 vidas era impulsado ¿por qué? Era impulsado porque las estadísticas de Estados Unidos en ese momento estaban mostrando que había 98.000 muertes al año por errores en el manejo médico o en el manejo del personal de salud. Cuando uno dice es que se están muriendo 100.000 personas al año, no por la enfermedad, sino porque algo hacemos mal, obviamente uno ahí ya se preocupa y uno ahí dice, bueno, es que yo tengo algo que ver aquí en que definitivamente los pacientes no tengan buenos resultados. Y ellos propusieron una cosa que se llama un bundle. Un bundle es un paquete de acciones que están encaminadas a que, bueno, yo creo que ustedes se acuerdan cuando salieron las guías del CDC de Atlanta. Cuando salieron las guías del CDC de Atlanta, yo estaba empezando a trabajar en cuidado intensivo y yo me la leí completa. Y cuando yo la leí, pregúntenme después yo de qué me acordaba. De nada. Obviamente, cuando uno quiere implementar una guía tan extensa, es muy complicado hacerlo. Entonces, el Instituto para el Mejoramiento en la Calidad de Salud dijo, no se ponga usted a implementar una guía tan larga. Haga una guía muy pequeña que sean solamente de 3 a 5 puntos y enfoque la energía en esos 3 o 5 puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, este fue el paquete que ellos propusieron para prevenir eventos asociados
eventos indeseables en pacientes que estaban ventilados. Ellos que encontraron que los pacientes presentaban, espérenme un segundito, que los pacientes presentaban úlceras gástricas por estrés y tenían sangrados significativos, que presentaban trombosis venosa y que presentaban neumonía. Entonces ellos dijeron, no, pues cojamos lo que tiene mayor evidencia científica, reunámoslo en un paquete de 5 recomendaciones y miremos a ver qué pasa. Entonces, estas 3, obviamente la profilaxis de trombosis venosa y las úlceras por estrés nada tienen que ver con la ventilación mecánica, con la neumonía asociada a la ventilación, pero sí van a hacer que los pacientes se compliquen menos una vez están ventilados. ¿Y ellos qué hicieron? Estas tres opciones adicionales son las que tenían la más alta nivel de evidencia y que son las más baratas y que son las más fáciles de institucionalizar. Entonces ellos armaron este paquete de acciones y lo empezaron a aplicar y a proponerlo en los hospitales. Entonces ellos ¿qué decían? El paquete de acciones funciona si todo el personal que tiene a cargo el paciente lo aplica. A mí de nada me sirve si el médico lo aplica, la enfermera lo aplica y yo como terapeuta digo, no, es que me parece que es mejor tener el paciente acostadito porque se ve mucho mejor. Obviamente tiene que existir el compromiso de todo el personal y ahí obviamente está la educación ante el personal, que ya está demostrado que así funciona. En todos los turnos, no puede haber un turno que no siga las mismas recomendaciones porque en ese momento el paciente puede infectarse, y en todos los pacientes. ¿Qué es lo más importante del paquete de medidas? Que yo pueda medir mis compañeros y yo qué tanto estoy adherida a las propuestas, si yo las cumplo o no las cumple, y cumplirla en todos los pacientes que se encuentren ventilados, a menos que exista algún tipo de contraindicación médica. Obviamente si el paciente tiene un trauma craneoencefálico y estamos en protocolo para disminuir edema, pues yo no lo voy a despertar todos los días, ni le voy a elevar la cabecera, o no voy a hacer un montón de cosas que pueden hacer que el paciente entre en riesgo. Este es un artículo que nos muestra cómo se comporta el paquete de medidas cuando se utiliza en algunos hospitales. Este artículo fue escrito, se publicó en mayo del 2005, pero la investigación se hizo antes de que empezara la campaña de 100.000 vidas. La campaña de 100.000 vidas iniciaron en el finales del 2004, pero esta investigación la hicieron entre el 2003 y el 2005. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos reclutaron 31 hospitales de Estados Unidos. Los 31 hospitales les dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes van a aplicar el paquete de medidas con las 5 medidas que yo ya les propuse y ustedes van a medir qué tan adherido estaba el personal al paquete de medidas, o sea, qué tanto lo cumplían, y vamos a comparar la adherencia con la disminución en la tasa de neumonía asociada a la ventilación. Y encontraron que cuando la adherencia era del 95% o más, tanto del personal como de las directivas y todas las personas que están implícitas en este tipo de estrategias, la neumonía podía disminuirse hasta en un 61%. Y fue tanto el resultado que ellos encontraron que muchos más hospitales empezaron a hacer este tipo de estrategias. Ustedes estuvieron esta mañana en la charla del Dr. Nates. El hospital donde trabaja el Dr. Nates obviamente es un pionero en este tipo de avances, y ellos lo que encontraron es que hay hospitales que hasta tenían 1 año o 2 años sin ningún caso de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto puedo yo llevar a mi hospital a una neumonía de 0? Llevarlo a 0 es muy complicado, porque existen muchas teorías relacionadas con la NAF, como por ejemplo que existe la posibilidad de que la NAF también se presente por translocación bacteriana, o porque el paciente el grado de inmunosupresión haga que definitivamente yo no pueda controlar todos los factores de riesgo, o la vía hematógena también es otra teoría que que tiene sus adeptos. Entonces uno dice, por más que yo trabaje, va a haber uno que otro paciente que presente neumonía asociada a la ventilación, pero si yo hago que los riesgos que tienen que ver con mi actuar diario se disminuyan, pues obviamente yo espero que la tasa sea mucho más baja. ¿Cómo se han implementado las estrategias de los paquetes de medida? Hay muchísimas variedades. Ustedes ven estudios que tienen paquetes de medida solamente con 3 medidas, otros tienen como 20, otros hacen grupos de trabajo. A mí me gustó mucho porque nos toca directamente a nosotros, y ellos lo que hicieron fue un paquete de medidas con todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Entonces ahí incluían la persona que se encargaba de la microbiología detectaba que el paciente tenía un cultivo positivo, llamaba a la enfermera, y la enfermera le avisaba al médico, y el médico iniciaba el antibiótico de forma temprana. Obviamente eso es trabajar en equipo. Y nosotros nos preguntamos cuántos días tenemos que esperar para que el cultivo nos salga positivo, o tal solo el Gram, que se supone se demora 2 horas, muchas veces uno espera hasta 2 días y no tiene resultado de Gram.
Entonces ellos vieron que en su institución eso era un problema, entonces ellos incluyeron a otras instancias de la institución, pero lo bonito que ellos hicieron en ese estudio es que tenían un grupo de terapeutas respiratorios y ellos dijeron, bueno, los terapeutas se van a encargar de suspenderle la sedación a los pacientes. Entonces todos los días en determinada hora suspendían la sedación y ellos determinaban si el paciente era apto o no era apto para extubar. Si la persona encargada de evaluar al paciente le medía el NIF, le medía el Tobin, veía si definitivamente era competente y él veía que el paciente tenía buen resultado, hablaba con el equipo de salud y entre todos deseaban extubarlo. ¿Qué lograron? Disminuir los días de estancia ventilatoria. ¿Y qué más lograron? Llevar la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica de 14 casos a 0. En 30 meses tuvieron un solo caso de neumonía asociada a la ventilación. Entonces uno dice, bueno, es que definitivamente la cosa sí puede hacerse, pero pues ya saben que tiene que intervenir todas las personas, pero nosotros como terapeutas definitivamente podemos liderar muchas cosas, nosotros tenemos el conocimiento y podemos hacer que las guías salgan de nosotros mismos. Ese es el comportamiento que tuvo ese hospital, el que les estaba contando anteriormente. Ellos empezaron con índices muy altos. Eso sí, perdónenme, pero es que tengo un temblor de reciente comienzo. Tiene 24.5 casos en algunos meses por cada 1000 días de asistencia ventilatoria, que es unas cifras muy altas. Ellos empezaron a disminuir las tasas y en este momento ellos aplicaron el paquete de medidas. La línea punteada muestra cuál es el promedio nacional. Estaban por encima del promedio nacional antes de que ellos empezaran. Cuando empezaron tuvieron una disminución. Obviamente esto es cuando se presenta la curva de aprendizaje, que la adherencia de las personas no es tan buena, pero después miren, desde 2005 al 2008 tuvieron un solo caso de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pero entonces nosotros decimos, bueno, pero es que eso lo hicieron en un país donde ese artículo es de una institución en New Jersey. Y uno dice, bueno, pero es que eso es el primer mundo y nosotros somos un país en vía de desarrollo. ¿Será que si yo aplico ese paquete de medidas me va a funcionar en Colombia? Entonces uno dice, sí le puede funcionar. Este estudio fue ideado por la INIC. Yo les contaba que la INIC tiene en su sistema de vigilancia epidemiológica la mayoría de países de Sudamérica y Centroamérica, y ellos dijeron, vamos a coger 5 países y entre esos está Colombia. Colombia participó con la Clínica Santa María de Sucre y participó con el Hospital Universitario de la Javeriana. ¿Y qué encontraron? Que definitivamente sí podían disminuir las tasas de ventilación mecánica, de neumonía asociada a la ventilación. ¿Y la disminuyeron a cuánto? La disminuyeron en un 31%. Entonces sí es posible siempre que utilicemos las estrategias y las sigamos todos. Yo les voy a mostrar un poquito de la experiencia local. Nosotros trabajamos en la Clínica Universitaria de Colombia y en la Clínica Universitaria de Colombia el personal de cuidado intensivo de adultos, cuidado intensivo cardiovascular y el Comité de Enfermedades Infecciosas dijo, bueno, vamos a intentar a ver cómo nos va a nosotros, porque nosotros teníamos una tasa pues que a veces como que sobrepasaba un poquito el promedio de lo esperado para las tasas distritales. Entonces hicieron este tipo de paquete de medidas. ¿Y qué se incluía ahí? Todos los días, en todas las rondas, en todas las revistas que se hace, se evalúan a los pacientes. ¿Y cómo se evalúa? No es que una persona pase y haga chulitos y diga, no, es que todo está perfecto, no. En las revistas se leen todos estos puntos y se determina si definitivamente se está cumpliendo o no. ¿Y qué incluye el paquete de medidas nuestro? Todos los días nos preguntamos, ¿el paciente sí necesita la ventilación mecánica o será que ya es mejor extubarlo? El paciente, el tubo endotraqueal y la sonda están pasadas por vía oral, porque si están pasadas por vía nasal, pues preferimos que el acceso sea oral. Evaluamos el RAS que es la escala de sedación. Es importantísimo, ya lo vimos en las charlas de ayer, que definitivamente tener sedación consciente nos trae más ventajas en los pacientes, menos desacondicionamiento. El paciente mantiene los reflejos, se puede defender más fácilmente, interactúa con la familia. Entonces, el RAS, a menos de que haya contraindicación, se mantiene entre 0 y -2. Paciente tranquilo o paciente sedado pero alertable. Evaluamos si la cabecera está en 30 grados, evaluamos si estamos haciendo enjuague oral con clorexidina. El grupo dice si se está llevando o no se está llevando, y obviamente hay cosas que uno no puede llevar porque es que está contraindicado, pero se explica por qué no se está llevando y se deja entre el registro. Y también se tiene en cuenta la profilaxis de úlceras gástricas, el cual el grupo decidió que debe hacerse con ranitidina. ¿Y qué encontramos? Esta diapositiva a mí me parece muy bonita porque es una visión nocturna de la clínica. Y
y es muy bonita porque es que está acompañada de las estadísticas de neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Y qué encontramos nosotros? Fíjense en el 2010. A finales del 2010 es que se empezó a llevar el registro que les estoy contando hace un momento. Entonces, ¿qué encontraron? En el 2011 ya se llevaba completo, ya todos estábamos juiciosos, ya la adherencia al bundle fue muy buena. ¿Y qué encontramos? Que en la UCI médica la tasa que estaba en 4.8 disminuyó a 3. Entonces, cuando uno dice tasas de 3 casos por cada 1000 días de pacientes ventilados, es una tasa buena y se ajusta al tasa de la CDC de Atlanta, o sea, a pesar de que estamos en un país en vía de desarrollo, las cosas las podemos hacer. Y la neumonía en la UCI cardiovascular, que pues ya sabemos que la UCI cardiovascular tiene una gran posibilidad de tener neumonía, bajó de 8.2 a 2.1. Esas son las tasas del 2011 después de aplicar toda la estrategia que yo les cuento. En este momento, en el 2012, el informe del Comité de Infecciones es que en lo que va corrido del año solamente tenemos un caso de neumonía asociada a la ventilación, que eso no se había visto en años muchísimo más atrás. Entonces yo pienso que esta frase nos resume todo. Que nosotros sepamos qué tengamos que hacer no es suficiente. Lo importante es llevarlo a los pacientes porque la responsabilidad nuestra cada día va a ser mayor y que un paciente nuestro no se complique con algo que pudo no tener, yo pienso que es la mayor satisfacción que podemos tener. Si tienen preguntas, sí, muchas gracias.